Dios te bendiga en este tiempo de gloria. Estamos en la casa del discípulo en Caguas, Puerto Rico, con nuestros apóstoles Fausto Lora y Judith López. Mi nombre es Linet Cabrera y en este tiempo estamos hablando con la pastora Anielit Díaz y vamos a estar conversando en una serie que hemos estado grabando en las últimas semanas que tiene que ver con el tema de firmes y establecidos, estudiando asimismo la iglesia en Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Bienvenida, Anielit, saludos. Amada, que el Señor te bendiga. Aleluya, Es un gozo, es un privilegio estar, ¿verdad?, en este tiempo aquí para hablar y continuar bajo el tema firmes y establecidos. Firmes y establecido es estar en la palabra del Señor. Firmes y establecido es permanecer en ella. Y es rico ver que en el Salmo 119, versículo 116, me habla sobre que la palabra me sustenta, que la palabra me afirma, que la palabra me sostiene, que la palabra es el alimento, que en este tiempo más que nunca lo necesitamos para permanecer, para establecernos en Cristo Jesús, que Cristo es la palabra. Cristo es nuestra roca, es donde estamos firmes, es nuestra simiente, es nuestra base, es nuestro fundamento. Es por eso que más que nunca, no importando lo que veamos, no importamos lo que estemos viviendo, no importamos lo que enfrentamos, cuando tenemos la palabra, cuando vivimos de acuerdo a la palabra y a su Espíritu Santo, estamos firmes y establecidos en Él. Qué bello, ¿verdad? Que tenemos dónde recostarnos, que tenemos dónde estar apoyados, dónde caminar con firmeza. No estamos ahogándonos o nuestros pies no están resbalando. Amén. Y eso es importante porque nos trae seguridad. En los tiempos difíciles el Señor es fiel y que nosotros le seamos fiel a Él. Vamos a esta noche a ver la iglesia de Pérgamo. Y en este tiempo de la iglesia de Pérgamo, que Dios le habla y le da este mensaje, le dice algo muy particular, Ani, y es que él dice, y él se presenta como aquel que tiene una espada aguda de doble filo. Eso a mí me impactó y en el tiempo que Dios me enseñó eso, Él me habló, es que entro al tiempo y voy a hablar en la circunstancia. Y por eso habla de doble filo. Él está impactando dos cosas a la misma vez cuando la iglesia no puede tener una conciencia completa de lo que está sucediendo en sus errores. Él quiere corregirlo. Cuando la iglesia está en pecado, Él quiere perdonarlo, Él quiere liberarla, pero Él busca arrepentimiento de la iglesia. Y estudiar las 7 iglesias nos trae dirección a la condición en donde nos podemos encontrar para así estar como Él nos está pidiendo, firmes y establecidos. Esto del doble filo no es para destruir, no es para romper, no es para matar, porque pensamos en una espada y queremos entonces impartirla bien rápido y empuñarla y destruir algo. Pero el Señor lo que quiere es trabajar con nuestro corazón. Él dice en la palabra que su palabra es viva y es eficaz. Por eso dice, quiero corregirte, quiero trabajar con tu tiempo y circunstancia. Y como él le decía a Abraham, al tiempo señalado voy otra vez a venir a ti y te voy a dar un hijo. Según el tiempo de la vida, fíjate que él escoge un término de tiempo específico para entrar a nuestra vida.
Y en este momento, en esta noche, el Señor está diciendo, voy a invadir tu tiempo, te voy a corregir, voy a cumplir tus promesas, las promesas que te hice, voy a cumplir lo que te prometí. No desmayes, yo soy Jehová, yo ando contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si estás enfermo, hay palabra de esperanza, de sanidad. Si estás desesperado, estás deprimido, yo soy tu libertador. Yo soy tu sustento. Y dice después, en Génesis 21, y Sara concibió el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y le dio un hijo en su vejez. Y dice, en el tiempo que Dios le había dicho, él cumplió. Y este tiempo Dios le está hablando a la iglesia, afírmate, establécete conmigo. Y hay algo más poderoso aún. Y está en el libro de Juan, capítulo 19. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre que estaba en la cruz, llevando nuestros pecados, muriendo por ellos, por las maldiciones, por las enfermedades, él de repente dijo, consumado es. Esa palabra es tan poderosa. En un momento específico, en un término de tiempo sobre la faz de la tierra, una sola palabra, dijo Jesús, consumado. Y después dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado significa que hay una terminación de una condición, como si fuera una escena de una obra o de una película, pero después viene la otra parte. En Cristo Jesús y el tiempo que Él trabaja, Él lo invade. Quiere terminar con el pecado, quiere terminar con los errores, pero entonces la próxima parte, ahí hay un término de consumación, pero dice es un continuo presente, porque ahí se formó la iglesia. Aleluya, la que lleva la palabra, la que lleva el mensaje de salvación. Siempre Él tiene una continuidad hasta el día de su venida. Y por eso en este tiempo estamos estudiando muy específicamente hoy la de 7 iglesias del Apocalipsis, la de Pérgamo. Y con nosotros está dos personas que apreciamos mucho y respetamos mucho, y es nuestra hermana Ani Benítez y nuestra hermana Sonia Acevedo. Ani, ¿qué palabras tienes por ahí? Saluda a los hermanos. ¿No? Hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Muy contenta de estar con ustedes por este medio. Seguimos cubriendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy presentamos a Pérgamo. Así que ahorita escucharán más de mí. Así que Dios los bendiga mucho. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero decirles que yo le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de estudiar la iglesia de Pérgamo y poderla comparar con todas las cosas que están sucediendo hoy en día. Así que es para mí un privilegio tener la oportunidad y el tiempo para poder hablarles a ustedes de la iglesia de Pérgamo. Dios los bendiga. Gracias, amadas hermanas. Vamos a escuchar un himno ahora, un himno hermoso, un himno con una palabra muy poderosa. Y es que como esta iglesia de Pérgamo tiene una promesa, al que venciere le voy a entregar una piedrecita con un nombre nuevo. Y hay un himno que se llama así mismo, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Aleluya, vamos a escuchar este himno. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un hombre nuevo en la gloria.
son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvos son por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Conmigo en Jesús. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá, cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy, y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Qué gozo escuchar esa alabanza, que si permanecemos y vencemos, vamos a tener un nombre nuevo, un nombre que nadie va a conocer hasta ese momento, que sea el momento de la venida de Cristo. Aleluya, por segunda vez. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema bajo la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es Pérgamo? Pérgamo es una ciudad famosa en Misia, en Asia Menor. En Pérgamo hay el templo de Euskalapio, cuyo símbolo era una serpiente. En Apocalipsis 2, del 12 al 17, nos habla de la iglesia de Pérgamo, cuyo título era Esculapio el Salvador, hijo del Pérgamo, el Lourdes del mundo antiguo, centro de sanidad de milagros y otros dioses griegos. Cuando busqué en la historia de Pérgamo, esto fue lo que encontré. Dioses griegos, otros dioses. Pérgamo adoraba a otros dioses como Zeus, la diosa Atenea y la Dionisis. También tenían altares de la famosa doctrina de Balaam y tenían también cultos a otros dioses, como también a los nicualitas.
Así que para introducirnos más en este tema, en la tercera iglesia del Apocalipsis Pérgamo, aquí yo les presento a Ani y a Sonia, para que ellas son las encargadas, y sé que Dios le habrá hablado, le habrá ministrado con esta iglesia que en aquellos tiempos y en este tiempo todavía estamos viviendo. Amén. Amén. Bueno, empezamos con la historia de Pérgamo, conocida como la sede de Satanás. La ciudad de Pérgamo ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba en ninguna de las grandes carreteras como Éfeso y Esmirna, pero históricamente era la ciudad más importante de Asia. Estrabón la llamaba, un filósofo, la llamaba la ciudad ilustre. Plinio, otro filósofo, la llamaba la ciudad más famosa de Asia. Su posición geográfica hacía a Pérgamo más impresionante, pero no podía llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso y de Esmirna. Como centro cultural, la sobrepasaba a ambas. Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos de 200,000 rollos de pergamino. Solo la superaba la biblioteca realmente única de Alejandría. Pérgamo era el centro administrativo de Asia. Eso quería decir que el centro del culto al César para toda la provincia de Asia. Era por esto, por lo que Pérgamo era la sede de Satanás. También era el lugar que se obligaba a las personas, bajo pena de muerte, a tomar el nombre de Quirios, Señor, y aplicárselo a César en vez de a Cristo. Eso era algo que el cristiano no haría jamás. Vemos en Pérgamo los pecados más comunes: la idolatría, pecado sexual, la blasfemia, comer alimento ofrecido a los dioses, las mentiras, la lujuria y muchos más. Pérgamo tenía en particular 2 famosos altares. También era el centro de operaciones de 4 sectas y competía con Éfeso en rendirle culto a los ídolos. El templo de Zeus fue construido delante del templo de Atenas. Todo el día estaba subiendo el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus. Los romanos lo llamaban Júpiter. Se ha sugerido que este gran altar era el trono de Satanás. La iglesia cristiana consideraba esto particularmente malo. Pérgamo estaba también conectada con el culto a Asclepio, que en latino es Esculapio, hasta tal punto que se conocía como el dios pergamino. Esculapio era el dios de la sanidad y sus templos era la versión primitiva de los hospitales en el mundo antiguo. La gente acudía en manadas a Pérgamo en busca de alivio para sus males. La labor de sanidad era en parte el trabajo de los sacerdotes y en parte de los médicos o galenos, solo superado por Hipócrates en la historia de la medicina antigua. Hipócrates había nacido en Pérgamo. El emblema de Esculapio era la serpiente, que se sigue usando en muchos emblemas médicos y farmacéuticos. El símbolo de Asclepio era una serpiente. Y en la escritura, Satanás se tipifica con el símbolo de la serpiente. Bien podía ser que los judíos y los cristianos consideraban satánica una religión que tenía la serpiente como emblema de su culto. Personificado en el dios Asclepio, Satanás demuestra ser el gran engañador, como sanador del enfermo y salvador de la gente. No olvidemos que la última palabra la tiene siempre Cristo resucitado, que es el que tiene la verdadera espada aguda de doble filo.
El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder de Cristo es incalculablemente mayor. Ahora, pues hasta aquí mi parte. Continuamos con nuestra hermana Sonia Acevedo con la palabra de hoy. Dios los bendiga. La carta a Pérgamo es una de las 7 cartas que Cristo a través de Juan fueron enviadas a las iglesias. Enfatizo que estas cartas son escritas al ángel de la iglesia. Estas cosas dicen que el que tiene la espada aguda de doble filo, que no era el procónsul ni el gobernador romano, quien decidía en asuntos de vida o muerte, sino Jesús, con la espada afilada de doble filo de su palabra que salía de la boca. El Cristo resucitado dice esto a la iglesia: conozco dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Jesús no se dirigía a extraños, sino residentes permanentes que habían nacido y crecidos en Pérgamo y tenían raíces en esa ciudad. Dios los había sacado de un ambiente pagano para que fueran un pueblo amado, su pueblo amado. Y a ellos, a pesar de ese ambiente y a pesar de las dificultades que soportaban, permanecían fieles al Señor. Nosotros hoy día pensamos que ser cristiano en este ambiente es difícil. Pero me imagino que ser cristiano en Pérgamo debió de haber sido extremadamente difícil, pero ellos demostraron que eran perfectamente posibles en aquellas circunstancias. Ellos reciben alabanza por seguir siendo fieles al nombre de Jesús, al llevar a las autoridades romanas a imponer el culto al emperador y su siguiente opresión. Satanás trató de explotar las debilidades de los miembros de la iglesia que se pudieran sentir tentados a renunciar a su fe en Jesucristo. Pero ellos se mantuvieron firmes y continuaron con su lealtad al Maestro. Tú y yo vivimos en un ambiente difícil, un mundo donde hay muchas religiones, muchas sectas que no le agradan a Dios, muchos programas radiales, televisivos, que hay que pasarlos por un sedazo bastante fino. Muchos predicadores que los que hacen es confundir a la gente. Vivimos en un mundo cibernético donde la gente cree que todo lo que se dice en las redes sociales es la verdad. Y esto no es cierto. En las redes hay mucha información buena, pero hay mucha información que no lo es. Vivimos en un mundo que se nos mete miedo a cada instante por todo, y más aún por acontecimientos bíblicos que tienen que ver con la venida del Señor y los últimos tiempos. Y si tú no estás informado, te lleva a la corriente. Te lleva en los últimos tiempos, y si tú no estás informado, la palabra dice que ni aún los mismos ángeles saben a la hora en que vendrá el Señor. Lo importante no es saber, hermanos, la hora, sino que estar preparado para cuando suene la trompeta, encontrarnos al Señor. Ya te había dicho que hay que tener cuidado con lo que se escucha y con lo que se lee. No todo tiene palabra que edifique el espíritu y no todo es palabra de Dios. Hay muchas voces y debemos aprender a escuchar cuál es la voz de Dios para podernos mantenernos fieles delante de su presencia. Y esto es bien importante. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes al Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu que podemos escuchar y entender la voz de Dios. Dios no habla a través de las Escrituras, a través de otras personas, en la adoración, en el culto comunitario, a través de la naturaleza.
nos puede hablar con voz audible, etcétera. Dice Charles Stanley en su libro Cómo escuchar la voz de Dios. Si nosotros como creyentes andamos en el Espíritu, entendemos el significado de la cruz y permitimos que el Espíritu Santo nos llene y que viva a través de nosotros, tendría que resultarnos fácil distinguir la voz que oímos proviene de la carne de Satanás. Dios siempre nos está hablando y contesta nuestras peticiones. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos y escuchamos lo que nos conviene. Dios muchas veces contesta que sí y al instante. Otras veces dice que sí, pero se tarda. Otras veces nos dice que no, pero como Dios nos ama tanto, otras veces nos dice que lo que tiene para nosotros es mejor de lo que pedimos. Aleluya. Jesús sigue diciéndole a la iglesia, permaneciste fiel a mi nombre y no renunciaste a tu fe en mí. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien sufrió muerte entre ustedes donde vive Satanás. Esta acción conlleva más que confesar su nombre. Incluye vivir en armonía con la Escritura y caminar las pisadas de Jesús. Y esto se encuentra en Primera de Pedro 2:21. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios que no vivimos en un lugar donde persiguen a los creyentes, pero aún así tenemos que serles fiel a Dios y firmes y establecidos en la fe. Aunque hay muchas cosas que tratan de desviar nuestra mirada al Señor, por eso tenemos que aprender a conocer a Dios a través del estudio de la palabra. Muchas personas creen que con el sermón que escuchan los domingos es suficiente, pero yo, Sonia, quiere decirte que no es suficiente. Hay que estudiar, profundizar y escudriñar las palabras de Dios. Dios nos manda a bogar mar adentro. No podemos ser cristianos de orilla. Los cristianos de orilla son fáciles presas de Satanás. Señor, reprenda. En esta iglesia, los servidores de Satanás ingresaron a la congregación y aceptados como miembros de buena fe. Escuchen esto. Ellos trataron de influir engañosamente a los demás miembros con un estilo de vida incompatible. Hoy quiero decirte que hay que tener un espíritu de discernimiento, porque el enemigo se puede meter dentro de la iglesia para inestabilizarla. Es más, se puede sentar a las bancas del frente. Recuerda, bien importante, que el trigo y la cizaña crecen juntos. A pesar de la fidelidad de la iglesia, había error. Había quienes seguían la doctrina de Balaam y de los nicolaístas. Esta doctrina trataba de persuadir a los creyentes que no había nada malo en adaptarse prudentemente en el mundo. En el mundo hay muchas cosas que llaman la atención, pero no todas agradan a Dios. Ahora, ¿quién cosas que llaman la atención, pero no todas agradan a Dios, verdad? Ahora, quien no esté dispuesto a ser diferente, no tiene por qué iniciar el camino cristiano. Quien no está dispuesto a dejarse cambiar por el Espíritu de Dios, no debe estar en la iglesia. No es bueno tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Eso a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser diferentes porque Cristo cambió nuestras vidas. Tenemos que dar testimonio que Cristo vive en nosotros para cuando hablemos de la palabra puedan creer. Recuerda que nuestro testimonio habla más la palabra, habla más que las palabras. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás y las demás. Nosotros como cristianos tenemos que llevar el mensaje de salvación a todos los rincones, a Puerto Rico,
a República Dominicana, al Ecuador, a Perú y a todas las naciones de la tierra. Tenemos que animarnos. Jesús comparte sus triunfos con sus seguidores, porque en la palabra Cristo hay promesa de salvación. Convence al ser humano de pecado y conduce a la cruz. Y da la seguridad de que no hay otro nombre debajo del cielo, oigan bien, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y esto se encuentra en Hechos 4:12. Jesús llama a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. También llama a la iglesia de hoy al arrepentimiento, porque dentro de la iglesia hay contienda, falta de perdón. Hay personas que viven un cristianismo cosmético, personas llenas de resentimiento, llenas de ira, de amargura, y pudiera seguir una lista más larga. Si hay arrepentimiento, la amenaza es que peleará contra ellos, y yo digo también contra nosotros, con la espada de su boca. La pregunta teológica profunda y medular, como dice mi hermana Marian, ¿cuál es la espada de Cristo? Yo repito otra vez, ¿cuál es la espada de Cristo? El autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y en el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos íntimos. Pablo dice que la espada del espíritu es la palabra de Dios. En esa palabra hay convicción de pecado. Nos conforma con la verdad y con nuestros fracasos en obedecerla. Además, nos invita a volver al amor de Dios, que es tan importante. Mi hermana Marian, quiero darle este pequeño testimonio. Mi hermana Marian estuvo 20 años orando para que yo viniera a los pies del Señor. Cada vez que yo la escuchaba hablarme de la palabra, yo la oía y no le hacía caso. Seguía en mi mundo y en mis cosas. Y muchas de ellas no le agradaban a Dios. Aún así, seguía en la oración esperando la contestación de Dios. Y gloria a Dios, un día la oración de mi hermana fue contestada. Mi hermana me hizo una invitación de ir a las caminatas de Emaús y además se ofreció a pagarme esa experiencia. La caminata de Emaús no es un retiro, es una experiencia profunda con el Señor en 72 horas. No son un día, 72 horas. Fue en esa experiencia que yo tuve un encuentro con el Señor. Y como dice mi hermana, yo fui pérdida total para el mundo. En esta carta Jesús promete dos cosas a las personas que obtengan la victoria. La primera es participar del maná escondido. Para un judío, comer maná escondido significa gozar las bendiciones mesiánicas. Para nosotros los creyentes significa entrar en la bendición de un nuevo mundo que surgiría cuando venga el reino de Dios. Pero tengo que decirte que cuando le decimos que sí a Jesús, comenzamos a vivir el reino. Aleluya. Jesús dice en Juan 6, 31 al 35, yo soy el pan de vida. Si el maná escondido y el pan de vida son las mismas cosas, el maná escondido no es solo el pan de la comunión, sino que representa al mismo Cristo, el pan de la vida. Y esta es la promesa al que sea fiel. Cristo se le dará a sí mismo. La promesa final de Cristo a los fieles de Pérgamo es que le dará una piedrecita blanca que contenga su nombre nuevo. Sobre esta base de interpretación, Cristo pone una nueva identidad a los que son fieles. Oigan bien, a los que son fieles
y les dará un nombre nuevo, como hizo con Abraham, que le cambió su nombre a Abraham, y a Sarai le puso Sara. Eso mismo va a ser con nosotros. Se sugiere que la piedrecita blanca quiere decir que Jesucristo le da a la persona que le es leal un nuevo ser, y que el nuevo nombre quiere decir una nueva posición de gloria en la que entrará el que haya sido fiel a Cristo cuando termine esta vida y empiece por venir. Dios nos llama a buscarnos adentro, a arrepentirnos de lo que no le agrada a Dios, ser obediente siempre y serle fiel a Dios siempre. Dios les bendiga. Se nos une a nosotros en esta noche la pastora Linet Cabrera. Dios los bendiga. Qué tremenda palabra, qué tremendo estudio. Estábamos escuchando a nuestras hermanas Sonia y Ani con relación a la iglesia de Pérgamo. Hay un detalle que también quiero compartir de la iglesia de Pérgamo y también quiero que por favor se una nuestra pastora Anielith. Y en el versículo 14 dice que ellos, aunque tenían mucha fe, retenían la doctrina de Balaam. Y esto significa algo que vemos constantemente, algo muy marcado en este tiempo. Ellos, las personas que retienen la doctrina de Balaam, se han abandonado, vamos a decirlo mejor, se han abandonado al error de la codicia. Porque este personaje era un profeta que su corazón cayó en corrupción, la corrupción económica, porque un enemigo lo estaba llamando para que maldijera al pueblo de Dios. Así que es imposible que uno que dice que es profeta o está llamado por Dios maldiga al pueblo de Dios. Eso es imposible. Pero cayó en error a causa de la idolatría y de la codicia. Para colmo, hay otra porción que dice en la palabra que Balaam, siendo profeta, aunque en el camino Dios hizo en su poder absoluto, en el todopoderoso Dios y supremo cual es, no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Moab, porque ese pueblo era el que estaba llamando. No se lo permitió, porque lo que Dios bendice, bendecido es. Y nadie tiene autoridad ni poder para maldecir lo que Dios bendice. Pero él estaba dispuesto a aceptar todo, hasta un palacio, si el rey de los moabitas en ese momento, que le estaba ofreciendo riquezas, le estaba ofreciendo poder, pero Dios se lo impidió. Pero aunque se lo impidió, su corazón seguía corrupto. Yo no sé cuál es la codicia del ángel de la iglesia a quien Dios le está hablando. Yo no sé si es codicia económica o si hay otro error que comete Balaam. Disculpe, que es que me cayó aquí algo. Hay un error muy grande. Este profeta que tenía un corazón corrupto, aunque Dios se le presentó y le habló directamente, no fue suficiente para corregir su vida. Y este profeta incitó a las mujeres de Madián a tener relaciones con los hijos de Israel. Él pues le dio permiso, él las enseñó y por eso dice, tienes dentro de tu iglesia y tú lo permites, tú los retienes. Tú estás permitiendo todo esto. Entonces también habla de algo muy fuerte y le dice a los que practican la doctrina de los nicolaitas, y esto habla de un hombre que se llamaba a sí mismo Nicolás, que era de Antioquía y era uno de los ancianos, y dice que este apostató de la verdad
y se convirtió en el fundador de una secta. Y esta secta era parte de lo que hacía Balaam. Aprobaba la seducción, la lujuria, y era aceptado la fornicación, y era aceptada el adulterio como una obra normal del mundo y dentro de la iglesia. Y Dios le está diciendo, arrepiéntete, corrige. Yo quiero darte al que venza y salga de esta situación, pero tú como pastor, tú como el ángel a quien estoy hablando, ¿qué posición tú vas a tomar? Anieli, Pastor Anieli, esto a mí me impacta. Esto lo vemos en las iglesias en todos los tiempos, pero tenemos que hablar la época que nosotros estamos viviendo. Claro, y que aunque ahí habla de la iglesia de Pérgamo de Asia, ¿verdad? En aquel tiempo, pero en el siglo XXI, en este tiempo todavía hay iglesias, hay congregaciones así, que es fuerte, porque Dios sabe que la iglesia tiene fe en Él. Dios sabe que creen en Él, pero hay una práctica, hay un comportamiento que Dios ve, de que Dios, ese comportamiento Dios no lo aprueba absolutamente. Y cuando tú hablas de el profeta Balaam, cuando en la palabra dice, y en lo que encontré también dice que es vidente. Cuando me habla de la palabra vidente, me está certificando que es un profeta, me está certificando que él sí conoce lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? Porque él ya tenía experiencias más. Él sabía y él estaba tan seguro que él no podía maldecir al pueblo de Israel porque el pueblo era de Dios. El pueblo le pertenecía al Señor. Él sabía que el pueblo andaba bien, estaba correcto ante los ojos del Señor y él no podía maldecirlo. ¿Ve? Él reconocía eso y para él reconocer que Dios le habló, él sabía quién era Dios. Entonces, reconocía la voz. Por eso, ¿a qué magnitud? Él sabía y no cambió. Él no se arrepintió de su comportamiento. Él no dejó el comportamiento, al contrario. Él ni tan siquiera, él le dijo a Balaam, es que yo no voy a ir porque de esto no, déjame ver lo que Dios me dice, déjame ver, porque él sabía que él no podía moverse sin que Dios le diera. Y cuando Dios le dio el permiso, ahí fue que él se movió. Y todo el mundo pensaba que él iba a maldecir al pueblo y no, lo que fue, salió bendición. ¿Qué me quiere decir esto? Que Dios es un Dios de bendición, que Dios es un Dios de vida, que la palabra es vida, lo que sale de la boca de Dios es verdad, es vida, es santo, es puro, es verdadero, de completamente, que por más que él quisiera maldecir, por lo que le iban a dar, por lo que le ofrecieron, no pudo ir en contra de lo que Dios ya había estipulado. Entonces, en este tiempo, ¿habrá gente así dentro de la iglesia, amada Line? Definitivamente lo hay y por eso Dios quiere entrar. Si dice arrepiéntete. Exacto. Arrepiéntete del pecado porque está en tus hombros. O sea, Dios le pide cuenta a los pastores. Sí. Y hay algo que el arrepentimiento hace, permite una humillación, un reconocimiento del error, de la falta, del pecado, de la condición, de la obra de el asiento de Satanás. Se supone que fuera en la ciudad, pero estaba dentro de la ciudad, de la iglesia, perdón. Trascendía las paredes y entraba. Entonces queremos guardar un altar, pero literalmente estaban permitiendo la obra como Balaam, que él levantó un altar reconociendo la voz de Dios,
que le dijo, tú vas a hacer lo que yo te diga. Exacto. Y que en el momento en donde decía, sí, levanten altar, porque todavía habría probabilidades para maldecir. Él pensaba, pero Dios es Dios. Habían oportunidades, lo que llamamos las probabilidades. Y Dios es Dios, ¿Y Dios qué es hacía? soberano, Dios es único. Eso es Cuando así. Dios decide bendecir, no hay hombre en la tierra que pueda maldecir. Eso es así. Cuando Y la 3 palabra veces tuvo de que Dios bendecir. es soberana y permanece. Y ahí tú ves a un Dios misericordioso también, un Dios que le estaba pidiéndole arrepiéntete, no me importa lo que hayas hecho, solo te pido que te arrepientas, que vuelvas a mí, que limpies tu corazón, que limpies todo lo que hay dentro de ti, de que te vuelvas de tus prácticas, de tus pensamientos, de tu continuamente acción, porque yo estoy contigo, porque yo quiero estar contigo. ¿Ves? Solamente él estaba pidiéndole eso. A veces Dios nos pide a nosotros como pueblo y como hijos algo. ¿Estaremos dispuestos a entregar y a dejar? Porque Él nos ama. Es difícil, pero cuando vemos la recompensa de Dios, realmente es única. Hay vida en Él, hay vida, porque Dios es vida. Dios es vida absoluta. Qué hermoso es Él, ¿verdad? El Señor busca nuestro corazón que se arrepienta. Él inclusive le dice, mira, si tú no lo haces, yo voy a entrar. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Dios defiende a su iglesia. Aún así, Dios está dispuesto a entrar al lugar y al tiempo, como hemos hablado, a la circunstancia, para traer la libertad. No quiero pecado en mi iglesia, no quiero seducción, no quiero lujuria, no quiero codicia. Si Él, por todo eso Él murió, ¿por qué Él lo quiere permitir? Él no lo quiere permitir. Y le está diciendo al ángel, arrepiéntete, y si no, como sea, yo lo voy a hacer por amor a la iglesia. Más que aleluya. Él piensa en su cuerpo, Él piensa en quien Él fundó y salió de su costado, la iglesia. Aleluya, porque el amor por su iglesia no tiene límites. El amor es la esencia de Dios. Así que Él lo que quiere es constantemente mantener una relación salvífica y sana con la iglesia, preparándola para el día de su venida, porque después le dice, voy a traer, si es necesario, la espada aguda de doble filo por mi boca. Pero le dice, el Espíritu le dice a las iglesias, al que venciere, como bien explicaba también nuestra hermana Soria, le daré a comer el maná escondido. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás que el Señor a ti te hablaba con relación al maná. Cristo fue dado, Jesús mismo fue dado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El maná, el Señor me hablaba y me decía que es Cristo. Aleluya. El pueblo no pudo reconocer a Cristo. El pueblo fue el que le llamó pan, pero en la Biblia me habla que el Padre dijo es maná. Imagínense que cuando tú lees esa porción bíblica dice que fue lo que cayó, que al sol de hoy, a este tiempo, no hay pan en la tierra, no hay harina, no hay aleluya. Por más que lo hagan, aleluya. Ninguno se parece a esas partículas, a eso que cayó, que el pueblo fue privilegiado y no lo reconoció. Es que eso es tan poderoso, ¿ves? El pueblo fue el único privilegio que tuvo de comer, de gustar, de jaltarse de Cristo, ve, comió maná y le dijo que era pan, ve que no lo conocieron. Entonces nosotros tenemos el privilegio a través del Espíritu Santo conocer la revelación profunda de eso, del maná escondido, gustamos de él, comemos a través de la revelación del Espíritu
Espíritu Santo, a través de su palabra. Y es tan poderoso eso, es tan grande, es tan que, imagínate, en esta iglesia, Pérgamo, de que le dice, ven si te daré de comer de ese maná escondido. Ve que al sol de hoy ese maná está escondido, que al sol de hoy la iglesia que va a ser rescatada, que va a ser salvada en la venida de Cristo, va a comer del maná escondido. Qué poderoso es eso. Vamos a comer, vamos a gustar de eso tan delicioso y sabroso que solo el Espíritu, que el Padre dio en aquel momento, lo vamos a palpar, lo vamos a comer, a saborearnos. Y debe ser algo, si el pan en la tierra, ¿verdad? Porque el puertorriqueño come mucho pan. Imagínate el maná escondido. Algo divino. Surge un deseo en uno, ¿verdad? De que llegue Cristo y nos llame y venga en su venida, en la segunda venida, y vayamos al cielo ya. Eso desea el corazón, el espíritu de la iglesia. Bueno, inclusive dice, ven Señor Jesús, es lo que clama la iglesia. Ven Señor Jesús, es el deseo. Y que haya una recompensa adicional de poder comer el pan, el maná escondido. No tan solo ver, no tan solo subir, no tan solo eternidad. Comer el maná escondido y con un nuevo nombre. Una piedrecita que va a tener un nuevo nombre, aleluya. Ay, a mí me hace preguntar cuál será nuestro nombre, ¿verdad? Así que hay que permanecer, hay que vencer, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que venga, tenemos que permanecer ahí porque hay que vencer en Cristo Jesús para poder ver nuestro nombre nuevo. ¿Cuál será? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Así mismo es eso. Así mismo es. El Señor le dice al principio, no has negado mi fe, has retenido mi nombre, y en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntete si has caído en alguna condición de pecado, si has cometido el error de la codicia, si has cometido el error y el pecado asimismo también de la lujuria, de la sexualidad, de la fornicación y permitirla en conocimiento. Y si no, el Espíritu esta noche te va a redarguir a ti, ángel de la iglesia, a ti, pastor, a ti, líder, y a la iglesia en general, para que se iluminen tus ojos en el conocimiento, se abren los oídos para que toda esta palabra y los errores que puedas entonces tener en revelación del Espíritu Santo cause en ti arrepentimiento, cause en ti luz, porque el Señor lo que desea es que esa espada que está en función ahora mismo trabaje para traerte libertad, trabaje para traerte las promesas, prepararte en santidad para el día de su venida. Retén el nombre del Señor, no basta con retenerlo, pero vuelve y hazlo, no lo dejes caer, retenerlo es tomado de la mano, no lo dejes caer ni sacarlo de tu corazón, guárdalo en lo profundo de tu corazón. Dice la palabra para la iglesia de Éfeso que había que guardar el primer amor, había que guardarlo, había que volver a ese amor, y parte de eso es retener el nombre del Señor de verdad. Hay que hacerlo en integridad, hacerlo no porque haya familiaridad se van a permitir los pecados, no porque haya relación estrecha con los hermanos se puede permitir el pecado. El Señor quiere sacar toda condición, como acabamos de estudiar, de Balaam, que siendo un profeta incitaba a las obras de perversión, incitaba a las mujeres y al pueblo de Dios a unirse de una manera tan obscena. Asimismo con los nicolaitas, que para ellos era permisivo
la lujuria sexual. Y el Señor dice, retén mi nombre, arrepiéntete, porque estoy buscando la iglesia de vestiduras blancas y resplandecientes. Nadie va a ver al Señor sin santidad. Y este es un momento de reconciliación con el Señor. Y yo invito en el nombre de Jesús, hay una invitación a reconciliarte con el Señor Jesucristo, a arrodillarte delante de Él y pedirle perdón, porque el Señor te ama. El Señor quiere restaurar la relación contigo. Me enseña esta escritura que habías aprendido a escuchar la voz de Dios, que eras una persona que tenía el conocimiento y la distinción de la voz de Dios, y vuelve a eso, vuelve a limpiarte en el arrepentimiento y permítele al Señor con todo su amor trabajar y enderezar tus sendas. El Señor te dice, no has negado mi nombre, no has negado la fe. Así que permanece, porque hay algo en ti que todavía tiene luz. Hay algo en ti que todavía está vivo, y permite que eso que tiene luz alumbre más por la gracia del Señor en su perdón, porque en el arrepentimiento de verdad el Señor perdona, el Señor sana, el Señor va a quitar el tropiezo de delante de ti, la carga que no te permite dormir. El Señor va a traer paz otra vez a tu vida, y relaciones también se van a reconciliar. No te olvides que la familia es esencial en su reconciliación. Esta carta y todas las cartas va dirigida al ángel de la iglesia, y el Señor está también sanando los hogares, sanando las casas de los ángeles, de los pastores, los apóstoles de estas iglesias. Así que hoy hablamos también a todo el cuerpo pastoral, a todo el cuerpo que son apóstoles, a todo el cuerpo que son profetas, inclusive a los evangelistas, a aquellos que son maestros. El Señor los está llamando a ser firmes, a estar justos y en el Señor limpios para Él, porque Él quiere restaurar los hogares. Él quiere saber que no tan solo te llamó a ti y a toda tu casa, porque el Señor llama a las familias, a su cónyuge, a los hijos, y a todos los levantas. En el nombre de Jesús, arrepiéntete, porque el que vence va a tener el alimento del maná escondido a la venida del Señor, y vas a recibir esa piedra que tiene un nuevo nombre. Eres bendecido en la gracia del Señor, y damos gracias otra vez por esta bendición de este estudio de la palabra, en donde la iglesia se prepara a estar firmes y establecidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo a todos.